次の獲物はドイツだ。 ¿Te encantó Solo Leveling y buscas desesperadamente animes parecidos o buenas alternativas para ver? Te entiendo. Encontrar esa mezcla perfecta de acción brutal, progresión adictiva y sobre todo pura esencia no es fácil. Pero no te preocupes. En este video he reunido las series que sí capturan parte de esa aura y que necesitas ver ahora mismo. Por esa razón, me otorgué la misión de buscar animes que sean similares, o al menos que compartan algunos rasgos que Solo Leveling puede tener. Entre ellos encontrarás mazmorras, dungeons, protagonistas que antes eran considerados débiles y se volvieron fuertes con entrenamientos que van desde activar una habilidad hasta básicamente vomitar sangre, aquellos que fueron abandonados o traicionados, expertos con armas de dos manos, quizás algunas dagas o armas curiosas, y personajes que dicen ser de una clase, pero parecen un programador full stack con todo lo que hacen. La lista está dividida en 3 partes, cada una con 15 títulos. En la primera, los que sí están más cerca de parecerse a Solo Leveling, o al menos comparten muchos más rasgos en protagonista o trama. La segunda, que está más o menos relacionada, pero pierde la esencia. Y por último, la tercera, que para nada tiene que ver con Solo Leveling, pero por alguna razón muchos las mencionan cuando piden animes similares. Esa es más para las risas. Ahora, con todo detallado y explicado de lo que vas a encontrar en este vídeo, empecemos con el primero, ese que dicen que es el que más se parece a Solo Leveling. I got a cheat skill in another world, and became unrivaled in the real world too, real world. En este anime, nuestro protagonista también recibe un gran cambio físico, pero a niveles bien locos, luego de que su abuelo falleciera, y la única herencia que le dejaran fuera la vieja casa de su abuelo, Yuya, un joven con una cara y cuerpo no muy agraciados. Entre sus lamentaciones, descubre que esta casa está conectada con otro mundo. Y no solo eso, tiene objetos que serían categorizados como legendarios. Una vez prueba su eficacia y derrota a un monstruo de alto nivel, ocurre un cambio exagerado. Al subir muchos niveles de golpe, su apariencia física cambia al de un mismísimo papucho con harta esencia. Uno de los animes que más guarda similitud con Solo Leveling, un prota con cambio físico brutal, que se pone a levear solo, al menos durante los primeros episodios, y con animaciones épicas, o al menos en los primeros capítulos. Berserk of Gluttony. En este mundo de niveles y habilidades están los suertudos, y los mal afortunados como Fate, un joven cuya habilidad solo le da un montón de hambre. Sin embargo, todo cambia cuando activa por primera vez, y de verdad, su habilidad Gula, una habilidad que le permite absorber las estadísticas y habilidades de los oponentes a los que derrota, llevando sus almas a un infortunio sin retorno. Ahora Fate, tal vez movido por el amor o la devoción, se dirigirá a consumir todo ser viviente en este mundo, con tal de llevar sus habilidades al máximo, controlar su habilidad única, incrementar sus armas especiales y, sobre todo, salvar a su waifu de un destino cruel, mientras recorre un camino que lo conducirá a la locura en su hambre infinita. La similitud con Solo Leveling está en el manejo de estadísticas, aunque no es tan directo aquí, ya que se usan más como puntos de inversión para mejoras. Otro punto en común es que al prota le gusta cazar en solitario, debido a la naturaleza de su habilidad, que puede hacerlo perder el control y la compostura. Además, solían humillarlo por ser débil. Failure Frame. I became the strongest and annihilated everything with low-level spells. Nuestro protagonista Tuka es invocado junto a sus compañeros a otro mundo como héroes por una diosa. Pero ni bien están revisando sus habilidades, a nuestro protagonista lo humillan por tener una de las peores habilidades e incluso el peor rango. Y como si no fuera suficiente, lo mandan a morir a una de las mazmorras más peligrosas y olvidadas por Dios. La mazmorra de los desechos, habitada por poderosos monstruos de niveles supremos. Sin casi ninguna posibilidad de sobrevivir, Tuka hará lo que sea necesario para salir de ese lugar, subir niveles, sobrevivir y lograr completar su venganza. Como ya lo verán, un prota abandonado en una mazmorra, con las peores habilidades y subiendo de nivel como un loco, él solo. Solo le falta que use unas dagas, pero él es más de usar sus magias de alteración de estado.
Arifureta, From Commonplace to World's Strongest. Un joven otaku, y de igual manera toda su clase, son enviados a otro mundo, donde el reino enfrenta el peligro de una invasión por parte de los demonios. Clasificados por clases, nuestro protagonista, Hajime, es un alquimista, que por motivos personales es traicionado y arrojado al abismo de una de las mazmorras más peligrosas, repleta de criaturas letales, donde para sobrevivir tendrá que explotar al máximo su habilidad y sobre todo su fuerza mental para no caer en la locura y los tormentos que tuvo que soportar. El protagonista es abandonado, con una habilidad no enfocada al full combate y con monstruos que lo superan por mucho. Debe cazarlos, comerlos, derrotarlos, subir de nivel, soportar el dolor, actualizarse y muchas cosas más, para conquistar este laberinto y buscar una manera de volver a su mundo original. Además, es un prota con bastante esencia, de esos que se vio el tutorial de cómo ser frío y sin sentimientos. Solo le faltaba tener un poco más de quijada y se hacía el Mewing. Deathmount Deathplay. Nuestro protagonista es el Rey de los Muertos, un poderoso nigromante que se encuentra en una batalla final, pero con su final ya planeado, finge una derrota y logra su cometido, reencarnar en otro mundo, o más bien, en otros tiempos. Ahora, en el cuerpo de Polka, un joven metido en una situación bastante turbia, volverá a la vida como el nuevo señor de la muerte, un nigromante que traerá la magia a un mundo que la desconocía. En este caso, la similitud está principalmente en que es un nigromante. Aparte de eso, no hay romance muy presente, pero las batallas son bastante buenas. Aunque se aleja por no tener el típico sistema de subida de nivel, el protagonista debe aumentar su poder estando en lugares con cierta penumbra, lo que le da mayor alcance a su nigromancia. Monster. Un anime isekai donde el protagonista, luego de morir a manos de su mejor amiga de la infancia y acosadora, reencarna como un goblin. Pero lo que nadie sabe es que posee una habilidad única. Puede adquirir las habilidades de todo lo que coma. Que si se come un reno, pues ahora es cachudo. Que si se come un títere, ahora tiene habilidades de titiritero. Y más cosas de ese estilo. En este mundo, cuando una raza llega al nivel máximo puede evolucionar. Y de esta manera, nuestro protagonista buscará consumir, subir niveles y evolucionar hasta convertirse en lo más poderoso posible. Aunque aquí no farmea solo directamente, las batallas al límite y jugándose la vida siempre estarán disponibles. Al menos hasta antes de volverse el más poderoso de su mundo. Danmachi, Is It Wrong That I Want to Meet You in a Dungeon? En la gran ciudad de aventureros de Horario, un joven albino, Bel Cranel, un aventurero novato y suertudo que siempre se encuentra con chicas en las dungeons, tiene un sueño: ser un gran aventurero y posiblemente un héroe. Explorar dichas mazmorras es necesario para conseguir riquezas, y además, subir de nivel aquí no es nada fácil. Como dato, para subir un solo nivel pueden pasar años. Entonces, ¿cómo es que este joven aventurero, en menos de un año, se vuelve uno de los más poderosos de la ciudad? Las similitudes con Solo Leveling van más por el hecho de que el prota explora mazmorras, lleva batallas extremas y sobre todo, emplea como arma principal una daga. Aunque eso sí, el anime está más enfocado en la exploración y peleas en equipo. So I'm a Spider, so what? La protagonista ha sido reencarnada en nada menos que una araña. Después de una explosión en un salón de clases, todos han sido enviados a este nuevo mundo, algunos reencarnados como humanos y otros no tan humanos. Ahora, nuestra protagonista debe buscar la manera de sobrevivir a este infierno de mazmorra y subir de nivel como loca, evolucionar en lo que sea que le dé la apariencia de waifu albina y destruir la lógica de todo este mundo. En este anime, el sistema de nivel está presente hasta cierto punto de la historia, porque luego explican que el mismo sistema limita el potencial y que además se puede hackear dicho sistema para que nadie pueda usar habilidades. Pero eso ya es otro tema. Si estás avanzado con Solo Leveling, entenderás esta referencia. Si no, a esperar la tercera temporada no más. Shangri-La Frontier. En el mundo puedes encontrar juegos malos y juegos buenos, pero en este mundo existe Shangri-La Frontier, el MMORPG no lineal mejor creado en la historia. Nuestro protagonista se adentra en este mundo para sacar a la luz todos los bugs posibles, dándose cuenta de que, en realidad, es un buen juego.
De esa manera, se pone a rusear todo tipo de cosas. Desde irse a pelear con conejos que lo superan en nivel, enfrentarse a jefes sin haber mejorado las armas, o incluso sin ropa. Tremendo el cabeza de pájaro este. En fin, un anime que te da ganas de entrar a un buen juego y pasártelo en modo solitario. De igual manera, hay sistema de niveles, pero no es muy relevante, ya que lo que importa en sí es la habilidad innata del jugador. Pero al menos el prota emplea como armas dagas y se pelea con cualquier bicho que se le ponga enfrente. Ya es algo. Log Horizon. Los jugadores de Log Horizon han sido transportados al mundo del juego. Sin posibilidad de salir o siquiera morir, se ven atrapados en este misterioso lugar que con el tiempo se parece cada vez menos al juego original. Nuestro protagonista, envuelto en este asunto, decide explorar y buscar una manera de volver a su mundo, o al menos aplicar algo de diplomacia aquí. Aunque ninguna de las dos parece funcionar, deberá usar sus conocimientos y aliados para superar los diferentes monstruos que vienen, las mazmorras que van apareciendo poco a poco, y, de paso, descubrir cuál es la razón por la que terminaron aquí. Bueno, cada vez un poco más alejado de Solo Leveling, pero aquí tienes un mundo con sistema de habilidades y niveles. Aunque los niveles no son tan relevantes, la mayoría ya tenía niveles altos. Sí encuentras estrategias, peleas de gremio, mazmorras y demás sistemas de juego que podrías encontrar atractivos. The King's Avatar. En esta serie de origen chino, todo está enfocado en uno de los mejores jugadores online, pero sin que nadie se dé cuenta, lo terminan traicionando, quitándole su personaje o avatar, y todo el prestigio junto con los objetos ganados. De vuelta a la calle, se consigue un trabajo en un cybercafé y dice, ¿por qué no volver a intentarlo con una nueva cuenta? Y de esa manera vuelve a iniciar su camino de grindeo extremo para volverse el más poderoso de este juego en línea. Es casi como Solo Leveling, no más que en juego. Un prota abandonado, que inicia desde cero, sube de nivel como un animal, se consigue los mejores y más raros objetos. Y todo mientras mantiene su anonimato. A Playthrough of a Certain Dude's VR MMO Live. Siguiendo con los juegos no lineales, aquí tenemos uno de los juegos de realidad virtual más populares. Nuestro protagonista, un tipo ya de edad que solo busca terminar el día de trabajo y relajarse jugando toda la tarde, entra con el objetivo de ser el más malo del juego. Así como lo escuchas. A la hora de elegir personaje dijo, bueno, vamos a escoger todo lo menos popular, y de esa manera nadie me pedirá que me una a su grupo. Una estrategia infalible. Para su mala suerte, empieza a subir niveles poco a poco, mejora sus habilidades de creación, y después de unos días de vicio total, termina como uno de los jugadores solitarios más poderosos de todo ese mundo digital. Lo mismo, un prota con habilidades supuestamente inviables o mal balanceadas, pero que termina convirtiendo en las más rotas gracias a su sistema único de evolución. Además, le gusta farmear en solitario. Aunque no hay muchos momentos de prota ultra intenso, es muy bueno para relajarse. Sword Art Online. Los jugadores del famoso juego virtual de inmersión total han sido secuestrados. Ahora, nuestro protagonista, el buen Kirihax para los compas, deberá ponerse lo más dark y badass posible, como todo un protagonista lobo solitario que recibe cientos de ataques enemigos. Pero no importa, porque él ha farmeado hasta lo infarmeable, con tal de subir niveles y ser el que tiene la espada más grande. Posiblemente uno de los más parecidos a Solo Leveling, pero también diferente. En ambos contextos, el protagonista opta por ser un lobo solitario, subir niveles y mejorar habilidades, derrotando jefes él solo. Aunque eso solo dura hasta cierto punto, ya después toma otro rumbo. Pero si aún no lo has visto, sin duda te interesará. The Rising of the Shield Hero. Héroes convocados con el objetivo de detener las olas que buscan el exterminio de este mundo. Cada héroe está equipado con su arma legendaria, y el protagonista es Naofumi, el héroe del escudo. De por sí, el más perdido de todos, sin conocimiento alguno de este lugar, pero también el que más descubrirá los trucos y secretos que oculta este otro mundo. De igual manera, será humillado por ser débil, y por tener el escudo, porque en este lugar no te discriminan por ser de rango E, sino por llevar un escudo, o por ser color verde. En fin, como el buen Naofurro no tiene poder de ataque, y tampoco es nigromante, tocará usar la versión antigua de la nigromancia. Exacto,
se pondrá a adquirir esclavos que luchen por él, y de esta manera subirá niveles, mejorará sus habilidades, descubrirá maneras únicas de usar su escudo y, sobre todo, convertirse en un gran furro. Solo le faltaría una torre que subir. That Time I Got Reincarnated as a Slime, protagonista que falleció en un accidente y termina reencarnando en un slime. Obligado a subir por el calabozo en donde renació, se encuentra con un dragón y, tras hacerse compas, obtiene más habilidades. De esa manera, saldrá a la superficie a hacer cosas de prota. Sobre todo cosas de prota badass o frío y sin sentimientos. Bueno, tal vez exagero un poco, pero sí hay batallas bien épicas. Aquí el sistema de niveles no es tan relevante, pero las habilidades sí son muy variadas y bien usadas. Además, el prota sigue la línea de que tiene un nuevo poder bajo la manga en el momento ideal. Antes de seguir, no olvides decirme cuál de esas 15 es la que más se parece a Solo Leveling, ya que lo consideré mucho en varios aspectos. Además, no olvides suscribirte si te gustaron los animes. Para los siguientes de la lista, puse algunos nombres bastante populares, pero que no guardan una relación tan parecida a las anteriores. Son detalles menores, pero que sin duda afectarían esa experiencia de algo igual a Solo Leveling. Sin embargo, no te decepciones, que son, a su manera, bastante interesantes. Overlord. Anime donde el protagonista, un no muerto, es de los seres más poderosos de este mundo, afectando todo con las decisiones que no sabía que había planeado desde la temporada 0. Un buen anime con un inicio algo lento, pero que, en torno a la construcción del mundo, se lleva el premio. Además, tiene mucha esencia como protagonista y puede crear no muertos. Al igual que en Solo Leveling, Ainz y sus subordinados se carrean toda la serie. Re:Zero. Starting Life in Another World. Anime donde el protagonista puede regresar de la muerte sin poder contárselo a nadie. Como un prota sin habilidades poderosas que rompan el pueblo inicial, deberá usar todas sus estrategias y pensar al máximo en formas de llegar al final del día con vida. Y, por supuesto, obtener el mejor resultado que le sea posible. Si te lo pones a pensar, Subaru está como en Dark Souls y en modo solo player. Así que ahí tienes tu parecido a Solo Leveling. Hunter x Hunter. Anime de cazadores que utilizan el sistema de Nen como poder. Muy variado, muy bueno. En lo único que se parece a Solo Leveling es por el arco de las hormigas, que algunos dicen que se tomó como idea base para la isla de hormigas en Solo Leveling. ¡Diablos, qué buenísimo es este anime! De no ser por ese parecido de trama, son casi dos mundos opuestos. The God of High School, anime coreano, donde se centra en batallas marciales que no dejan de escalar en poder. En cada capítulo, el arte marcial se va de sabático. Su similitud con Solo Leveling está un poco más centrada en esta velocidad de historia y poderes, ya que comienza como una batalla en un simple ring, luego escala a usar habilidades marciales complejas, después usan algo similar a auras o técnicas mortales, y por último, invocan seres mitológicos o se convierten en tortugas y monos. En fin, qué difícil es escribir correctamente manga y anime. A Returner's Magic Should Be Special. De igual manera, de origen coreano, esta es la historia de un miembro del grupo que derrotó a un dragón ancestral que destruyó el mundo. El dragón, tras autodetonarse y causar la muerte de todos, hace que nuestro protagonista despierte en el pasado con todos sus recuerdos. A partir de ahí, buscará a sus aliados para fortalecerlos y evitar que perezcan en el futuro. Bueno, en cuanto a lo similar, aparte del retorno, está que el protagonista mantiene esa diferencia de nivel de experiencia en comparación con su edad. Es decir, está muy fuerte y nadie sabe el porqué. The Hidden Dungeon Only I Can Enter. Anime donde el protagonista recibe un llamado que lo guía hacia una mazmorra oculta, a la que solo él puede ingresar. Dentro de ella, una mujer que será su maestra lo guiará en cómo subir niveles y adquirir habilidades con el fin de conquistar la mazmorra, liberarla y romper toda la lógica que existe. Para los más avanzados, sería como el arquitecto o el ángel que le dio el sistema de nivel a Jinwoo. Además, hay una mazmorra o torre a la que solo el prota puede acceder. Tower of God. Construcción de mundo basada en pisos de torres. Aunque no lo parezca, muchos animes coreanos son de este tipo. Subir o completar una torre.
El prota inicia como el más débil, pero es parte de una irregularidad destinado a acabar con el dios de la torre. Creo que iba por ahí la trama. La similitud radica solo en subir una torre. De ahí, tanto la personalidad de los protas como el mundo son muy diferentes. Cautious Hero. The hero is overpowered but overly cautious. El protagonista es un héroe que ha sido invocado para luchar en un mundo con las mayores dificultades posibles. Para eso, debe ser extremadamente cauteloso en sus decisiones y en sus formas de volverse más poderoso. Anime con sistemas de niveles y constantes peleas al máximo nivel. Uno no quisiera morir por un general demonio que se disfrazó de una vaca tetona, ¿cierto? Bleach. El popular anime de Bleach, con toda su construcción de mundos y razas de personajes. Lo único que le encuentro de similitud con Solo Leveling es que el prota es un todo en uno. Desde un Shinigami, hueco, Quincy, humano, espíritu. Ya ni sé qué más razas había en Bleach. El buen Pinocho le dicen. The Eminence in Shadow. Anime con un protagonista que emana pura esencia y cuando llega es porque va a acarrear el capítulo. Protagonista poderoso que salva el momento con su expresión como si de pasear se tratara. Además, súmale la buena animación que se carga. Bofuri. I don't want to get hurt, so I'll max out my defense. Similar a un todos contra mí y yo soy todos, la protagonista entra a un juego y se enfoca en subir solo su defensa. Mientras sube niveles y explora el mundo del juego, se va fortaleciendo y cada vez parece a un jefe final por lo rota que está. Desde tanque healer, maga inmortal, invocadora, máquina asesina y mucho más. Pero no hay problema, se lo perdonamos porque está bonita. Aquí se combina el solo player con batallas en grupo y elementos RPG. Vinland Saga. En este anime solo aplicaría la primera temporada, por el uso de las dagas y el aura asesina que emana Thorfinn. Después de eso, el ambiente de la historia y el mismo protagonista cambian completamente, contrastando con cualquier otra serie. Chilling in another world with level 2 super cheat powers. Protagonista, que solo necesitó subir un nivel para romper el solo verso. De ahí, casi no tiene ningún otro parecido, aunque aún tienes que el prota quiere vivir con su familia, pero ahí son más lunas de miel. My unique skill makes me up even at level 1. Anime donde el protagonista es invocado en un mundo donde el sistema de niveles está definido. Es decir, si tienes suerte, puedes subir hasta el nivel 100, o si tienes la peor suerte, a lo máximo llegas al nivel 2. O si eres el prota, ni del nivel 1 pasas. Pero el prota subirá sus estadísticas con una única habilidad, como lo hace el buen Sun Jin-woo. I parry everything. Protagonista que fue rechazado por ser muy débil o malo para las áreas de combate, pero que, sin rendirse y con puro esfuerzo y únicamente enfocándose en la única habilidad que aprendió, parry, la llevará al límite para poder bloquearte hasta el pensamiento. Su parecido con Solo Leveling es más en que su habilidad está tan rota o desarrollada que es una anomalía en este mundo. Por último, entrando en la tercera parte, quiero recordarte que te suscribas y me dejes saber cuáles han sido los animes que más te llaman la atención o has visto, y que tienen esa similitud de la que hablo. La siguiente parte de la lista solo serán menciones de algunos animes que encontré mencionados en comentarios y vídeos de la misma temática, pero que personalmente creo que no llevan una relación tan parecida como las otras. Así que vamos a reírnos un rato. Goblin Slayer. Aunque entiendo lo de prota con full aura, el Goblin Slayer lo mueve en otras intenciones. Demon Slayer. Creo que aquí solo es por la animación, aunque Ufotable sin duda lleva la delantera. One Punch Man. Por lo del protagonista que salva en todo momento, pero en esta serie lo bueno son las historias secundarias. Rido of Healer. Reencarnación de prota que busca venganza por ser abusado y con su aura, pero son cosas distintas. Black Clover. Tal vez la dedicación, pero en una la historia va lenta. Luego de eso no veo relación, tal vez las waifus. Ninja Kamui. Anime de un ninja que busca venganza. Algo así más o menos. Kaiju Number 8. Sus buenos momentos de esencia, pero en otro sentido. One Piece. Este sí que lo pusieron por las risas, e igual yo hago lo mismo, simplemente God Piece. Akame ga Kill. Buena serie, pero trama y ambientes diferentes a Solo Leveling. Grimgar. Ashes and Illusions. No lo sé, Rick, no le encuentro relación,
a menos lo de las categorías o clases. Fire Force, por las buenas peleas, supongo. Drifters, Battle in a Brand New World War, montón de aura y acción pero para nada relacionado a Solo Leveling. Hellsing, de igual forma, un arte brutal y de los más populares de décadas atrás, pero cero relación. Ragna Crimson, prota que se fusiona con su versión del futuro y busca evitar la extinción. Protas que desbordan esencia, pero no siguen la misma trama o ambientación de mundo. Bastard, Heavy Metal, Dark Fantasy. No lo sé, no me lo vi, pero por el tráiler, prota con bastante aura, pero historia enfocada en lo bélico. De esta forma, quedan presentados unos 45 animes que tienes a tu disposición. Personalmente, los primeros 15 son los que busqué y consideré los que más similitud tenían o compartían, pero no quería dejar ninguno fuera. Para eso, revisé otros vídeos y los comentarios para ver las recomendaciones de otros, y de ahí salieron esos otros 30 más. Bueno, ya decidirás tú qué deseas. Por cierto, los últimos 15 están llenos de acción, así que si buscas animes con esa esencia de poder, puede que sea lo que buscas. Las 15 del medio están más enfocadas en la fantasía poderosa. En fin, por mi parte, eso es todo. Si me dejé alguna otra serie que tendría que haber puesto, déjamela saber. Puede que pronto haga una solo de animes coreanos, porque con el éxito de Solo Leveling indica que saldrán más de este tipo de series, que créeme cuando te digo que en manhwas como Solo Leveling es casi como el isekai en Japón.